Muy buenas tardes, por aquí estamos ya en vivo y en directo. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Aquí ya un sábado más, como siempre, aquí a las 7:30 de la tarde, hora de España peninsular. Un gusto para los que no me conocen, yo soy Karen Calderón, terapeuta nutricional y dietista nutricionista. Aquí quisiera también aclarar, de aquí vamos a hablar un poquito. Es la amenorrea. ¿Qué es la amenorrea? Esto básicamente es tan sencillo como que se trata de la ausencia de menstruación, ¿vale? Pero yo quiero explicarte porque hay varios tipos de amenorrea. Está la primaria, está la secundaria y todas tienen sus distintas causas y consecuencias. También vamos a hablar un poco en nuestra agenda sobre lo que tienes que hacer para sanar, que no es negociable, y cuando lleguemos a ese punto te vas a dar cuenta, es un tip. Ni siquiera es un tip, porque los siguientes puntos son los 4 métodos que te voy a dar para sanar, que es para lo que has venido, pero también está el extra, que es lo que tienes que hacer a juro y porque sí, y que no es opcional, no es negociable. Si quieres sanar de la amenorrea hipotalámica, tienes que hacer. Y también vamos a hablar un poco sobre cuánto tiempo tarda en volver la regla una vez que empezamos a hacer esto. Empecemos por qué es la amenorrea, para que todos entendamos a qué me refiero cuando hablo de amenorrea. Como dije antes, ausencia de menstruación. Hasta ahí todo claro. ¿Qué pasa? La amenorrea puede ser primaria, que es la que ocurre con las chicas jóvenes, que suele ser hasta los 15 primeros años de vida. Suele ser como esta regla que llega tardía para estas chicas. Esto casi siempre suele ser por un tema anatómico y hormonal. Y esto lo mejor es que la chica pues vaya a su médico, puede haber un componente genético, pero rara vez tiene que ver con hábitos de vida. Yo me quiero enfocar más que nada es en otro tipo de amenorrea. Me quiero enfocar en la amenorrea secundaria, que esta suele ser normalmente por embarazo, lactancia o menopausia. Esto ya todos lo conocemos. Cuando estamos embarazadas, pues nuestras hormonas son distintas, cuando estamos lactando también, y cuando nos llega la menopausia, todo esto son etapas de cambio en la mujer y por ende dejamos de menstruar y es totalmente natural. Cuando no es natural, que es por ejemplo el caso de la amenorrea hipotalámica, que suelen ser causas hormonales. Si no te has visto el vídeo que tiene la historia de mi vida sobre la amenorrea, pues te insto a que lo veas, está en el canal. Tiene que ver cómo yo me provoqué amenorrea hipotalámica yo solita durante 3 años y fue horrible. Es algo que no le recomiendo a nadie y espero que todos aprendan de mis errores y que no los repitan. ¿Cuáles son los síntomas normalmente de la amenorrea hipotalámica? Tenemos que puede haber pérdida de cabello, dolor de cabeza, exceso de vello facial, empieza a salirnos como una especie de bigotito o de más barba cuando somos mujeres, puede salirnos mucho acné, un poco de pelotitas así en la cara y no sabemos por qué, y también puede haber mucho dolor pélvico. Esto lo voy a explicar también por qué ocurre más adelante, pero todo es una causalidad y no es coincidencia, quiero decir, es algo que tiene todo el sentido del mundo una vez que piensas en para qué sirven todas estas hormonas. ¿Qué es lo que debes hacer y que no es negociable? ¿Recuerdas que te dije que te iba a decir, aparte de los 4 métodos para sanar, hay cosas que no son negociables? Y aquí ve a ver a tu médico ginecólogo de confianza. Tienes que ir, no hay otra. O sea, si no consigues un ginecólogo que te guste, yo tuve que pasar por 4 ginecólogos hasta que conseguí uno con el que realmente me sentí cómoda. Pero eso es como ir a la terapia. Tú necesitas un terapeuta, necesitas un médico con el que hagas clic, necesitas uno que te guste, con el que conectes, y si tienes que pasar por 5 ginecólogos para llegar al correcto, tendrás que hacerlo. Él es el que nos tiene que revisar, el que nos tiene que ver, y esto es lo que te digo que no es negociable. Nada de lo que te diga yo aquí puede sustituir jamás a un diagnóstico médico de un profesional que ha estudiado N años para entender cómo la forma de tu cuerpo y cómo la forma de tu útero y de tus ovarios y de tus folículos, todo está hecho de una manera, ¿verdad? Entonces, al César lo que es del César. Yo aquí te voy a dar cosas y recomendaciones que me sirvieron a mí, pero que yo lo complementé y lo hice además de mi diagnóstico médico. ¿Por qué tienes que ir al médico? Esto antes de darte los 4 métodos. Yo sé que le estoy dando mucha larga, pero esto es importante que quede clarísimo. Puede haber muchas causas de tu amenorrea. Puede ser porque hayas tomado anticonceptivos durante mucho tiempo, cuando estás con las píldoras orales o los métodos de implante o de inyecciones. Esto puede causarte amenorrea incluso después de que te has
los has dejado. Puede ser porque estás tomando cierto tipo de medicamentos, y algunos medicamentos que está comprobado que causan amenorrea suelen ser entre los que están los antipsicóticos, antidepresivos, antialérgicos, algunos, no todos, pero también están los medicamentos para la presión arterial y desde luego algunos que son para la quimioterapia. Todavía hay más. Puedes estar teniendo un síndrome de ovario poliquístico, que hay varios tipos de síndrome de ovario poliquístico. Si no los conoces, te insto a que investigues sobre ellos, son varios. Esto también puede causar hasta cierto punto una etapa de amenorrea, y esto es importante que te lo revises también con el médico, él te lo sabrá decir. Puedes tener algún tipo de insuficiencia tiroidea. Esto quiere decir que tu tiroides no está procesando, no está produciendo las hormonas que necesitas para ovular. Podría llegar a ser un tumor pituitario. Normalmente estos tumores son benignos, no malignos, pero un tumor en la pituitaria suele también causar amenorrea. Podría ser menopausia prematura, podrían ser cicatrices uterinas. Esto se llama síndrome de Asherman y suele ser cuando la mujer que ha tenido algún tipo de cesárea u operación ginecológica puede tener secuelas que se llaman cicatrices uterinas, y esto puede tener también un efecto de amenorrea a largo plazo. Puede también ser que tengas la ausencia de un órgano reproductivo. Esto se suele ver también un poco más fácil cuando estás en el médico, o si tienes alguna anomalía estructural. Entonces, ya teniendo en cuenta que esto nos lo dice nuestro médico, es importante que sepas que tienes todos estos riesgos también. Esto influirán los antecedentes familiares, porque hay antecedentes también de síndrome de ovario poliquístico y de amenorreas. Puede haber trastornos alimentarios, que es como comentaban en el comentario de antes. No necesariamente que tú hayas hecho que no hagas dietas restrictivas, no quiere decir, no entrarías en esta categoría de los trastornos, pero puede haber otras cosas. Puede haber entrenamiento atlético. Muchas chicas también que son deportistas de alto rendimiento han pasado años sin ver la regla, y esto no es normal. Puede también ser por antecedentes médicos de procedimientos ginecológicos, como dije antes. Así que si no vas al médico, fíjate todas las complicaciones que puedes desarrollar por no ir una tarde tan solo. Podrías desarrollar infertilidad y problemas de embarazo. Podría tener estrés psicológico para ti porque uno se compara todo el tiempo, y cuando tus amigas ovulan y menstruan y tú no, eso tiene un impacto bastante fuerte en nuestra autoestima y en nuestra seguridad como mujeres, queramos o no, sí que nos afecta. También podemos tener riesgo ahí sí, no solo emocional y de mente, sino que también físico. Podríamos desarrollar más osteoporosis y enfermedades cardiovasculares, porque cuando no estamos ovulando, nuestro sistema inmune baja. Nos sube mucho más el colesterol para sopesar, tenemos menos progesterona, tenemos menos estrógenos, y esto también nos debilita, tenemos un mayor nivel de cortisol y de estrés, y se debilitan los huesos, se debilita la capacidad cardiovascular, y también tenemos dolores pélvicos porque nuestra masa ósea ya no es la misma. Y ahora sí, métodos para sanar además de lo que te pueda decir a ti tu médico. Uno de los métodos para sanar evidentemente es llevar una alimentación alta en nutrientes. Tu cuerpo es como una señal de auxilio, o sea, en lo que él se siente que no está lo suficientemente nutrido, él va a hacer señales de humo, va a querer tocarte la puerta todos los días, y una de sus maneras de tocarte la puerta, ¿cuál es? Te va a quitar el periodo. Si yo no estoy nutrida, si yo no estoy lo suficientemente bien alimentada, me voy a perder el periodo. No hay para dónde ir, y no necesariamente implica que esté por debajo de mi peso. Esto, hay mujeres que están en su peso normal, pero como están alimentadas más no nutridas, pueden también sufrir de amenorrea secundaria, que es la amenorrea que nos causamos nosotros con hábitos de vida. Así que no quiere decir que únicamente las chicas anoréxicas, que únicamente las chicas delgadas tienen el riesgo de perder la menstruación. Esto puede pasarle realmente a cualquier mujer. Como decía antes, pues tu cuerpo necesita sentirse nutrido para producir las hormonas que van a llevar a la ovulación. Y para estar nutrida, tú necesitas comer alimentos de todos los grupos alimenticios. Hay mujeres que han empezado el keto y no se les ha ido la regla, ha estado bien, ellas pueden hacer su keto estricto como quieran. Pero si tú tienes amenorrea por culpa de un estilo de alimentación, quiere decir que tienes que bajarle 2. En mi caso, yo tuve que introducir una serie de carbohidratos saludables. Fíjense que el segundo punto sí lo he mantenido, comer comida real la mayor parte de los días y reducir los procesados. Yo normalmente no como procesados, trato de que mi comida sea de un solo ingrediente: carne, carne, pescado, pescado, fruta, fruta. La parte de los carbohidratos refinados, que al final yo tampoco ya lo hacía,
pero subirle la cantidad de lo que estaba consumiendo por porción en mi día a día. Y esto te ayuda hasta a entrar en un estado de normopeso. Yo cuando emigré, que fue cuando me ocurrió lo de la menorrea, yo bajé muchísimo de peso y fue muy rápido. Este infrapeso puede estarte saboteando y te puede estar causando esta menorrea. Por lo tanto, sí, aquí te lo pongo, puede ser que tengas que subir. Si tú ya estás en tu normopeso y aún así no tienes la regla, este no es tu caso. Este solamente es si tu caso es que estás por debajo del peso normativo para tu cuerpo, para el tuyo. No el de fulanita y menganita, el cuerpo tuyo. A lo mejor tu cuerpo necesita subir, necesita tener más grasa, porque si nosotros no tenemos grasa, no tenemos lo suficiente para enviarle a nuestra tiroides, para enviarle a nuestro hipotálamo de que estamos listas para ovular. Así que a lo mejor el cuerpo que tú necesitas tener no es el cuerpo que quieres tener. Porque recordemos que ser delgado no necesariamente implica que estás saludable. Tú tienes que estar en el peso que está acorde para ti. Y si tienes que subir, tendrás que subir. A mí esto me costó muchísimo aceptarlo por todo lo que fue mi historia, mi manera de verme a mí misma, en fin. Pero tuve que aceptarlo y cuando lo acepté y dije que sea lo que tenga que ser para yo recuperar mi periodo, lo tuve que hacer. El segundo método del que voy a hablarte es que necesitas bajar la intensidad del ejercicio, sobre todo si estás haciendo ejercicio de cardio. Tienes que calmarlo. Tienes que calmarlo. Aquí yo te diría, al tener poco estrógeno, que esto es lo que está pasando, y poca progesterona, tu cuerpo está en estado de alerta. Recuerda que te dije que tenemos que estar seguros y que tenemos que estar nutridos. Entonces, al estar en ese estado de alerta, si tú te mantienes ejercitándote todo el tiempo, tú le estás diciendo a tu cuerpo que no está en el nivel óptimo, que estamos todavía huyendo, estamos en peligro. Por ende, pues tienes que disminuir o incluso dejar de hacer ejercicio por un tiempo. Pero tranquila, aquí quiero calmarte porque esto no es para siempre. Si tú eres una chica que le gusta hacer deporte, no es para siempre, es hasta que te vuelva tu menstruación. Después de que te vuelva tu menstruación, tú puedes volver a hacer cierto tipo de deportes, pero tú primero tienes que sanar. Eso es como cuando estamos enfermos. Si yo tengo gripe, no me voy a poner a hacer la maratón de Nueva York con gripe. Tengo que esperar a que me vuelva la regla. Yo tuve que calmarme mucho con esto y te cuento. Yo desde los 9 años hacía ejercicio todos los días. ¿Por qué? Porque a mí me decían todo el tiempo, Karen tiene que hacer ejercicio, Karen está gorda, Karen está gorda, Karen está gorda. Y yo desde los 9 años, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, hacía ejercicio 1 hora y pico, en su mayoría cardio. No fue hasta después, todos estos años después, que dije, ay, ¿por qué se me habrá ido la regla? Y todavía pregunta uno por qué. Tu organismo no se daña de un día para otro. Pasan muchos años, pasan muchas cosas en el medio y lo que te está pasando ahora suele ser una consecuencia directa de lo que has venido haciendo los últimos 5, 10, 15, 20 años de tu vida. El tercer método que te voy a traer, que es el de reducir el estrés. Y aquí oído cocina, como dicen en España, y oído al tambor, como dicen en Venezuela. Reducir el estrés no es fácil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Yo te diría, relájate y tú te relajarías. Pero no es así. No es tan sencillo, no es tan fácil. Y se los dice una chica que es muy estresada de por sí. ¿Qué pasa? El estrés nos sube el cortisol. Ya esto casi todos lo manejamos. El cortisol ahora es la enzima de moda. Todo esto está de moda. Entonces, lo cual el cortisol no está permitiendo que hormonemos normalmente. ¿Cuáles son algunas formas en las que podemos reducir el estrés naturalmente? Pues tenemos que dormir un poco más, pero dormir bien. Dormir entre 8 y 9 horas y ojalá a las 11 ya estuvieras dormida, porque como te digo es el punto más álgido de nuestra producción hormonal. Ojalá pudieses meditar mínimo 15 minutos al día. Evita las relaciones tóxicas y esto es muy difícil, yo lo sé, pero hay que poner límites. Hay que aceptar que si estás en una situación, sea con tu familia, sea con los compañeros de trabajo, sea con quien sea, hay que aprender a eludir la relación tóxica. Podemos enfrentarla, podemos poner límites, pero tenemos que hacer algo. Tenemos que tomar una acción y decidir cuál es la manera menos tóxica para mí de poner límites en esta relación, de poner límites en esta relación sentimental, laboral, familiar, etcétera, que me permita a mí tener paz. Paz de verdad. No que sea voy a poner un pin aquí, lo voy a colgar y voy a ignorar el problema. Eso no es enfrentar el problema y eso no es del todo poner límites. Tenemos que comunicar, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo que sea activamente útil para nosotros.
Yo intenté algo que me dieron en una clase sobre producción hormonal. Yo me puse a investigar muchísimo sobre menstruación, que es el seed cycling o ciclo de semillas. Esto es muy interesante, mi gente, es brutal. El seed cycling es bastante novedoso, digámoslo así, pero tiene que ver con la cantidad de semillas que estamos ingiriendo dependiendo de nuestra fase hormonal, nuestra fase menstrual, y ya te voy a explicar cómo se hace, acorde a la fase en la que estés. Nosotros tenemos dos fases, la fase folicular y la fase lútea. La fase folicular, ¿cuál es? Esto empieza en el día 1 del sangrado. En lo que tú ya sangras, pues esto quiere decir que es tu primer día y está empezando tu fase folicular. Y esta te va a durar un aproximado de 14 días, 2 semanitas. En esos 14 días, tú vas a tomar semillas de lino o linaza y de calabaza. Estas son las dos semillas que vas a consumir. Entonces, en esos 14 días que dura la fase lútea, vas a consumir los dos tipos de semillas que son de sésamo y de girasol. Esas son las semillas, los 4 tipos de semillas que vamos a usar en las dos distintas fases. Son 2 tipos por fase, como habrás podido notar. Y ya te quiero explicar cómo las vas a tomar. Esto es muy fácil. Tú vas a añadir 1 o 2 cucharadas en crudo de tu combinación de semillas, sea linaza y calabaza en la fase folicular o sésamo y girasol en tu fase lútea. Vas a agarrar, las vas a moler, deberían estar molidas y en crudo, y las vas a añadir a cualquiera que sea tu ingesta. Las puedes poner en batidos, las puedes poner en sopas, las puedes poner en ensaladas. Yo de verdad que tardé en darme cuenta de los beneficios del seed cycling, pero una vez que lo empecé me di cuenta de que de verdad tiene un buen impacto. Es una muy buena práctica que puede ayudarte a sanar la amenorrea de una manera no invasiva, natural y súper genial. ¿Y cuánto tiempo va a tardar la regla en volver? Te cuento que tu cuerpo necesita 3 meses. 3 meses para estar seguro y nutrido antes de empezar a ovular otra vez. Y tú dirás, ¿qué? 3 meses es mucho. 3 meses es mucho si no sabes que lo estás haciendo bien o que lo estás haciendo mal. Tienes que empezar hoy mismo. O sea, los hábitos que te estoy mencionando aquí, las 4 maneras, lo de ir al médico, todo tienes que tomar acción ya. Porque tardarás un aproximado de 3 meses en volver a recuperar tu ciclo aproximadamente. Esas 4 cosas que te he dicho, junto con el consejo de tu ginecólogo y todas las acciones que pongas de hoy en adelante por los próximos 90 días, es lo que te va a ayudar a regular tus menstruaciones. Y un beso enorme para todas. Las quiero un montón, si son chicos también, no se preocupen, pero este directo era un poco más para mis amigas las chicas. Así que nos veremos dentro de muy pronto, muchachas. Un besito. Chao.